Bienvenidos a otra prédica más para escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya, Señor, gracias. Muchas bendiciones para ustedes, para sus familias, para todos los que nos están escuchando. Dios derrame bendiciones en cada uno de ustedes y en sus hogares. Gloria a Dios. Pues el tema de hoy es el juramento del ángel y el librito. La raza humana estamos ligada a Dios mediante la fe y la obediencia en su palabra, como la verdad absoluta. Gloria a Dios. Desde la desobediencia de Eva a Dios en el huerto del Edén, entró el pecado. Satanás procuró destruir la fe en Eva en lo que Dios le había dicho al suscitar dudas en cuanto a esa palabra. Satanás sugirió que en realidad Dios no hablaba en serio. Dios les había dicho que de todo árbol del huerto podían comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer, porque el día que de él comieran ciertamente morirían. Y pues todos lo sabemos, está en Génesis capítulo 2 versos 16 y 17. Mientras Adán y Eva creyeron la palabra de Dios y fueron obedientes, permanecerían en la vida eterna y en la bendita comunión con Dios. Si pecaban al desobedecer su palabra, cosecharían la muerte moral y espiritual, aunque la muerte física se produjo después. Desde el pecado de Adán y Eva, cada persona nace con una naturaleza pecaminosa, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Esa corrupción de la naturaleza humana implica el deseo de actuar de manera independiente y egoísta sin interés por Dios y por el prójimo, y esto se transmite a todos los seres humanos. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. La conciencia del pecado hizo que huyeran de Dios. Se escondieron de la presencia de Dios, porque desobedecieron y se dieron cuenta que eran pecadores y que Dios no aprobaba sus acciones. Y esto pasa con todos los seres humanos cuando hay pecado. Rechazan a Dios y se esconden, porque han obedecido a la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Satanás y su jerarquía demoníaca son los que causan el pecado, hacen que el ser humano llegue a cometer pecado, aún sabiendo que ahí estarían en desobediencia a Dios. Y esto, Satanás y su jerarquía demoníaca, destruyen a los seres humanos. Pero Dios ha provisto una manera de limpiar la conciencia culpable, de librar del pecado, de restaurar al perdido a su comunión. El camino llamado Jesucristo. Mediante la redención que Dios ha provisto en su Hijo Jesucristo, la Biblia enseña que Satanás engaña y ciega la mente de los seres humanos mediante el engaño, la mentira, pues este es uno de sus métodos principales para descarriarlos del camino y de la verdad de Dios. Amén. Desde el principio de la historia, Satanás ha atacado a la raza humana. Estamos en el principio del fin de la historia y lo demoníaco se está incrementando cada vez más. La tierra gime de tanto pecado. La ira y los juicios de Dios vienen sobre este mundo impío. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por completo por causa de su gran pecado. Y de verdad que todo el que quiera ser salvo e irse en el rapto debe correr para encontrar el camino, la verdad y la vida eterna, quien es Jesucristo. Aleluya, Señor, gloria a Dios. La palabra de Dios dice que lo demoníaco se irá incrementando cada vez más. Y así es, así es. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, ¿en dónde vamos a estar cuando partamos hacia la eternidad? Nosotros lo sabemos, solamente hay dos caminos.
amigos que nos escuchan, que no han venido a Jesucristo, solamente hay dos caminos: el cielo con Jesucristo para vida eterna, o el infierno y el lago de fuego sin Jesucristo. Y esto es para muerte eterna. Hemos estado mirando los juicios de Dios que estarán cayendo sobre este mundo impío. Lo que ahorita se mira en todo el mundo, esas son advertencias solamente. Todo creyente, cuidemos nuestra salvación y no nos deslicemos del camino de la verdad y de la vida eterna, quien es nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos la vida eterna? Si descuidamos una salvación tan grande, ¿qué es lo que nos lleva a la vida eterna? ¿De dónde? O sea, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo escaparemos? Y lean ahí en Hebreos capítulo 2, verso 3. Miren, yo voy a contar algo muy rápido. Yo tuve hoy, déjenme ver bien, hoy que es sábado 6 de mayo 6, 2023. Hoy de madrugada yo tuve un sueño. En ese sueño yo iba a un lugar, yo iba caminando, pero yo pasaba lugares y todo, pero ¿saben qué? La gente se veía normal. Y esto les estoy diciendo, yo tuve un sueño. No estoy diciendo, el Señor me dijo esto, esto y esto. Tuve un sueño. Fue hoy de madrugada, mayo 6 del 2023. En ese sueño yo iba caminando, yo pasaba por varios lugares y yo veía a la gente normal. Pero en uno de esos lugares, en todos los lugares veía a la gente normal, pero yo sentía que no estaba normal todo. Pero en uno de esos lugares, el Señor me muestra a mí, entro a la esfera espiritual. Y las personas que yo veía que estaban normales, créanme que yo en el sueño veía cómo estaban. Hagan de cuenta que eran personas como que estaban endemoniadas, estaban con otros rostros, pero la gente, las personas las veían normal, pero yo no las veía ya normal. Yo entré a esa esfera espiritual en donde yo veía a las personas, pero las veía y por dentro tenían el rostro como de demonios, o sea, eran unos rostros feos, pero aparentemente se veían normales. Entonces yo tuve ese sueño y yo decía, ¿por qué? Pero yo había salido de ahí, de donde yo estaba caminando y había salido de lo que se ve aparentemente, pero entré a la esfera espiritual. Cuando yo entro a la esfera espiritual, yo veía la mayoría de las personas estaban con rostros feos. Había demonios dentro de ellos. Demonios de envidias, de arrogancia, de orgullo, de vanidad, de mentira. Eran de muchos demonios, eran rostros feos. Y a mí me querían atacar, pero no podían atacarme. Y yo me quedaba viendo, yo decía, ¿qué es todo esto? Yo estoy viendo demonios en lugar de personas, pero eran personas. Y puede haber personas así, como este sueño que yo tuve. Puede haber personas así que uno las mira bien como personas. Pero si entras al mundo espiritual, tú puedes ver cómo están esas personas. Y la palabra de Dios dice que se irá incrementando todo lo demoníaco. Eso dice la palabra de Dios. Hemos dado prédicas de estas, pero hoy de madrugada tuve yo ese sueño. Yo le doy gracias a Dios por los sueños que a mí me ha dado, porque de verdad que yo reflexiono y empiezo a mirar todas las personas. ¿Cuál es la lección que podemos aprender de esto?
que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todos los creyentes que dicen ser creyentes entrarán al reino de los cielos. No todas las personas que aparentan estar normales, que aparentan ser cristianos o que aparentan ser buenas personas, no lo son tampoco. La palabra de Dios nos lo dice muy claro. Entonces, la lección que yo puedo aprender de este sueño es que entremos más en ayuno, en oración, en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si estamos en el camino del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, si estamos en su redil, si no nos desviamos, si no estamos en las cosas del mundo, estamos con el Señor en lo espiritual, el Señor nos va a ir revelando más cosas todavía. Pero yo, de verdad que yo despierto y yo digo, ¿qué es esto? Y empecé a recordar todo el sueño y yo dije, el Señor aquí está dando una lección, me está dando una lección. Pues yo soñé eso, ¿verdad? Entonces yo sentí eso en mi corazón, que tengamos mucho cuidado con todas las personas, porque eso también la palabra dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces yo aprendí mucho, yo estuve reflexionando, yo me levanté a orar y yo estuve hablando con el Señor. Y yo siento en mi corazón, yo lo puedo sentir, que de esos sueños tiene uno que aprender. Tal vez tú has tenido sueños también. Tú pregúntale al Señor qué significan, porque hay sueños raros. Yo primero estaba entre medio de muchas personas normales, pero ya después no eran normales. El Señor me llevó a la esfera espiritual. Y ahí yo aprendí que no todas las personas que aparentan estar normales son normales. No todas las personas que aparentan ser cristianas son cristianas. No todas las personas que aparentan ser buenas son buenas. Tenemos que tener mucho cuidado. Y para todo esto es agarrarnos de la mano de Dios. No desviarnos del camino del Señor, del camino de Jesucristo. Porque Él es quien nos vino a mostrar el camino para poder llegar a tener vida eterna, para poder ser salvos y poder llegar a tener vida eterna y poder llegar al Padre. Gloria a Dios, aleluya. Yo les platico el sueño que yo tuve, yo aprendí, yo he reflexionado, yo he orado y yo he podido discernir lo que el Señor quiere decirme. Y cada uno de ustedes, yo les aseguro que tienen sueños. Cuando se levanten, reflexionen, oren, anótenlos para que no se les olviden, porque si se nos olvidan, a mí se me han olvidado muchos sueños, si yo no los anoto luego. Bueno, yo les quería compartir eso, pero vamos ya a la palabra de Dios, y la palabra de Dios, vamos a Apocalipsis, capítulo 10, versos 1 al 3, por lo pronto, porque vamos a estar viendo Apocalipsis, capítulo 10, versos del 1 al 11, y el tema de hoy es el juramento del ángel y el librito. Es el tema de hoy, el juramento del ángel y el librito. Y vamos a leer por ahorita, es Apocalipsis capítulo 10 versos del 1 al 11, pero vamos a leer Apocalipsis capítulo 10 versos del 1 al 3 y lo vamos explicando. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y dice la palabra de Dios en el verso 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Verso 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó. Verso 2. Lo voy a volver a repetir. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Verso 3.
Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Amén. Oremos. Padre celestial, Padre eterno, Padre de la gloria, estamos aquí ante tu divina presencia. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón por todo lo que te hemos ofendido, Señor, porque hemos ofendido a ti, hemos ofendido tu gloria, hemos ofendido a nuestro prójimo también. Y también, Señor, te pedimos perdón, pero también, Señor, perdonamos a todos los que nos han ofendido, Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, por tu bendita misericordia y por tu bendita gracia, Señor. Gracias por tu gran amor que tienes por cada uno de nosotros. Gracias por el regalo tan grande que nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, la salvación y la vida eterna. Señor soberano, Padre eterno, Padre de la gloria, te pido que por medio de tu Santo Espíritu redargullas en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hijos, para que no se desvíen y para no desviarnos también nosotros, porque estamos todavía en esta carne, Señor. En cada uno de tus hijos, Señor, que somos nosotros, que no nos desviemos del camino que nos lleva a la vida eterna. También, Señor, te pedimos, Señor Padre eterno, que todas las personas que no te han conocido, que no han encontrado el camino de la verdad, quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo encuentren hoy por medio de su fe y vengan al conocimiento de la verdad y le entreguen su corazón a nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado, que lo reciban, Señor, como Señor y Salvador en su vida para ser salvos y tengan vida eterna. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú, Señor, hables a través, Señor, de este instrumento, que uses mis labios, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor, y que este instrumento no hable nada en su carne, Padre, que seas tú hablándonos a todos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. El capítulo 10 revela la visión del ángel con el librito. El capítulo 10 es el que vamos a estar viendo. Revela la visión del ángel con el librito. Es un intermedio entre la 6ª trompeta abierta en Apocalipsis capítulo 9, verso 13, que ya la miramos, y la 7ª trompeta abierta que veremos más adelante, no hoy, que veremos más adelante en el capítulo 11, verso 15 de Apocalipsis. Y esto es lo que revela el capítulo 10, que es lo que vamos a estar viendo. El apóstol Juan vio descender a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Gloria a Dios, aleluya. Qué bendición de Dios darle a conocer a Apocalipsis al apóstol Juan, quien se recostaba en Jesús cerca de su pecho, y nuestro Señor Jesús lo amaba. El apóstol que él amaba a todos, pero el apóstol que se recostaba en su pecho y que estaba cerca de Jesús es el apóstol Juan. Y ustedes lo pueden leer en Juan capítulo 13, versos del 22 al 25. Pero qué bendición de Dios. El libro de Apocalipsis es una revelación del futuro, es un mensaje profético dado al apóstol Juan para todos. Y cada uno de nosotros tenemos libre albedrío de creer en su palabra o no creer, escoger el cielo o el infierno, escoger vida eterna o muerte eterna, escoger la luz o tinieblas. Pero palabra de Dios nos está llegando a todos y palabra de Dios te está llegando hoy a ti también.
En el verso 2, que dice que la acción del ángel que pone el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra, significa que ese librito contiene un mensaje que afecta el destino del mundo entero, porque son los juicios y la ira de Dios por la desobediencia a sus mandamientos, a sus mandatos. Y recuerden que la paga del pecado es muerte, o sea, la desobediencia te trae como consecuencia el pecado, y la paga del pecado es muerte, quiere decir el infierno. Y lo pueden leer en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. En el verso 3 de Apocalipsis del capítulo 10 que estamos viendo, Juan vio al ángel que clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando clamó, 7 truenos emitieron sus voces. Emitir es producir o exaltar, ya sea energía, señales, impulsos, ondas, etc. Pero dice que 7 truenos emitieron sus voces, como con ondas, así que se van las voces fuertes, así fuerte, con energía. Y esas voces se escucharon. Los 7 truenos produjeron energía, señales, ondas, porque eso quiere decir emitir, ondas en sus voces. Estos 7 truenos significan ciertos aspectos de la ira, de los juicios venideros de Dios, Santo Dios. Todo esto no lo pasaremos los creyentes que vivamos la palabra de Dios, que obedezcamos a sus mandamientos, que no nos descuidemos del camino que nos lleva a la vida eterna, porque está la promesa del arrebatamiento. Y en el rapto se van solamente los hijos de Dios que vivan o vivamos su palabra, que vivamos en santidad. Por cierto, el Señor ya me dio que dé el tema de santidad y pues lo vamos a preparar. Y de verdad que yo digo, Señor, gracias, porque ese tema ya me lo dio el Señor también. Así es que yo voy anotando los temas que el Señor me va dando. Toda la creación de Dios necesita entregarle su corazón a Jesús, aceptarlo como Señor y Salvador en su vida, confesarlo con su boca como Señor y Salvador en su vida, creer en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, como dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que al final lo vamos a volver a repetir. ¿Por qué lo repito? Porque es bien importante que sepamos que si no confesamos a Jesús como Señor y Salvador, no eres hijo de Dios. Ahorita eres creación de Dios. Los que ya hemos hecho ese acto de fe para salvación, esa oración de fe para salvación, éramos creación de Dios, pero al venir a Jesucristo, entregarle nuestro corazón, entregarle nuestra vida, confesarlo como Señor y Salvador, creer en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ahí dice su palabra que seremos salvos. Entonces pasamos a ser hechos hijos de Dios, como dice en Juan capítulo 1, verso 12, que también lo vamos a repetir ya casi al final. Entonces, al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación para todo aquel que quiera ser hijo de Dios y así volar en el rapto. Yo no les voy a decir una mentira. Y para todos los creyentes que se han entibiado, que han dado un paso atrás, escuchando todos estos juicios, tomen conciencia, porque Dios no puede ser burlado. También pueden hacer la oración de fe para salvación, reconciliándose y pidiendo perdón de nuevo. Amén. Pues vamos a Apocalipsis capítulo 10, verso 4. Y dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, Santo Dios, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no
las escribas. Amén. En este versículo dice el apóstol Juan que él iba a escribir, pero oyó una voz del cielo y le dijo: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Santo es el Señor. Juan nunca escribió lo que oyó, por orden del Dios Todopoderoso y Eterno. Le dijo que no escribiera nada y sellara todo eso. ¿Y por qué? Porque son juicios mucho más severos que están destinados para el último tiempo del fin del mundo, en la gran tribulación. Recuerden que la tribulación es de 7 años, pero a lo que se llama gran tribulación son los últimos 3 años y medio de los 7 años. 3 años y medio de que ya se cuentan del fin del mundo. En ese tiempo habrá demonios poderosos asignados a las naciones del mundo para que se opongan a Dios y fomenten la maldad y la impiedad en el mundo. Ese tiempo será de gran angustia para todos los que están planeando, que nos ignoran ahora y están planeando quedarse. En el Antiguo Testamento, a Daniel también se le dio la orden de sellar el libro hasta el tiempo del fin. Amén. Gloria a Dios, Señor. El Señor lo sabe todo y Él sabe, fíjense, desde el Antiguo Testamento a Daniel también. Y vamos a Daniel, capítulo 12, verso 4, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Todos los que están independientes de Dios, que se creen que son los sabios, los científicos y los dioses con D minúscula y que tienen poder y que matan y roban y hacen de todo, todos ellos tendrán una gran angustia en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada de Dios y andan haciendo lo que el diablo les dice que hagan. A Daniel se le ordena que selle el libro. Las profecías no son para su época solamente, sino para el tiempo, le dice, del fin del mundo, con el propósito de animar a los que vivirán al final de los tiempos. Porque cuando a Daniel se le habla del pueblo, de su pueblo, es el pueblo de Dios, es de Israel, pueblo de Dios. Entonces muchos serán impíos. Pero esos impíos no van a entrar al reino de Dios. Cuando Daniel habla estas profecías y su propósito es de animar a los que vivirán al final de los tiempos, en ese tiempo no entran aquí los impíos, porque muchos del pueblo de Israel serán impíos, pero ellos no van a entrar. Pero muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Ninguno de los impíos entrará en este grupo. Daniel capítulo 12, verso 10, ahí lo dice. Lean. Gloria a Dios, Señor, aleluya. Vamos a leer entonces, seguimos con Apocalipsis capítulo 10, versos del 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Verso 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos y los profetas. A sus siervos, los profetas. Le aumenté una I. A sus siervos los profetas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Miren que con una I que se le aumente ya es diferente, o si se le quita es diferente también. Por eso hay que rectificar y aceptar que uno se equivoca también leyendo o hablando. Gloria a Dios. Somos imperfectos, todavía estamos en esta carne. No tenemos el cuerpo glorificado porque el Señor todavía no ha venido para arrebatarnos. Gloria al Señor. El ángel que vio el apóstol Juan en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. También a Daniel en el Antiguo Testamento dice que oyó al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Lean en Daniel capítulo 12, verso 7. O sea, hagan de cuenta que el Apocalipsis también se lo reveló a Daniel en el Antiguo Testamento y al apóstol Juan en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Por si no leemos uno, leemos el otro. Pero ahí está, entre el apóstol Juan, en el Apocalipsis, que es, Apocalipsis quiere decir revelación. Fue la revelación que Dios le dio al apóstol Juan para que nos revelara a nosotros lo que viene, y más vale que no nos desviemos del camino. A Daniel se lo reveló también en el Antiguo Testamento. Por eso lean también el libro de Daniel, ahí lean en capítulo 12, verso 7. Cuando dice en Apocalipsis capítulo 10, verso 6, que dice que el tiempo no será más, se traduce como demora. Entonces, en otras palabras, no habrá más demora antes que suene la séptima trompeta, que la vamos a ver más adelante. Gloria a Dios, Señor, aleluya. Apocalipsis capítulo 10, verso 7 dice, dentro del periodo que sigue al sonido de la séptima trompeta, que vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, se cumplirán todas las profecías que Dios reveló a sus profetas acerca de los días finales. El misterio de Dios son asuntos secretos reservados que Él tiene para el cumplimiento de lo que Dios se propone con el retorno de Cristo a la tierra y el establecimiento de su reino. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Como dice en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, pero todavía lo vamos a ver también más adelante. Tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Así es que el misterio de Dios son asuntos secretos reservados que Él tiene para el cumplimiento de lo que Dios se propone con el retorno de Cristo a la tierra y el establecimiento de su reino. Aleluya. Miren, la séptima trompeta abarca acontecimientos que se extienden hasta el retorno de Cristo. Pero esto lo veremos, como lo dije hace ratito, lo veremos más adelante con detalles cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 11, verso 15, que empieza la séptima trompeta. Gloria a Dios. Así es que regresamos a Apocalipsis capítulo 10, verso 8. Recuerden que leímos Apocalipsis capítulo 10, versos del 5 al 7. Vamos al verso 8. Y dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Amén. Cuando el Señor nos habla, debemos obedecer a lo que nos ha mandado, a lo que nos manda Él. Él quiere obediencia, no sacrificios. Yo no estaría aquí predicando si no hubiese obedecido al llamado de Dios. Bendito es nuestro Señor, soberano y eterno.
Aleluya, gloria a Dios, Señor. Amén. En Ezequiel capítulo 2, verso 8 dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, y come lo que yo te doy. Amén. Asimismo Juan obedeció. Ezequiel tuvo un llamado del Señor y obedeció. Y la obediencia es hacer la voluntad de Dios, de lo que nos está mandando hacer. Es hacer y cumplir sus órdenes para lo que Él quiere que hagamos. Gloria al Altísimo, gloria a Dios, Señor. Así es que todos tenemos un llamado. Y aquí, en lo que leímos Apocalipsis capítulo 10, verso 8, dice, lo vuelvo a repetir, el apóstol Juan, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Amén. Así es que vamos a Apocalipsis capítulo 10, versos 9 y 10. Y aquí dice el apóstol Juan, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Gloria a Dios, bien obediente el apóstol Juan. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Verso 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Amén. Santo Dios. El librito que sabe tan dulce como la miel, pero se vuelve amargo en el estómago de Juan, se refiere a la mezcla de bendiciones y maldiciones en el librito. Por eso es que amarga, porque es una mezcla de bendiciones y maldiciones. Eso quiere decir que fue dulce como la miel cuando él lo comió en su boca, pero ya cuando se vuelve amargo, cuando cae al estómago. Y eso es a lo que se refiere, a la mezcla de bendiciones y maldiciones en el librito. Por eso es que le amargó el vientre. Y la palabra de Dios es dulce cuando la oímos y la obedecemos. Amén. Gloria a Dios. Así es. ¿Cuántos quisiéramos como devorarnos ese pan que cae del cielo, la palabra de Dios? De verdad que yo agarro la Biblia y quisiera estarla devorando. Yo tardo horas aquí leyendo, preparando todo esto. Yo investigando, pidiéndole discernimiento al Señor, al Espíritu Santo, pero la palabra de Dios nos fortalece, nos levanta, nos alimenta y es dulce cuando la leemos, cuando la hablamos, cuando la vivimos, cuando la oímos y cuando la obedecemos, que estamos en obediencia al Señor. Amén. Gloria a Dios. Miren en Salmos capítulo 19, versos 9 y 10. Habla David y dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verso 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. La obediencia nos lleva a temer a Dios para no desobedecer su palabra. Hay que tener temor para desobedecer su palabra. Nos vienen cosas grandes y juicios. Entonces, la obediencia nos lleva a temer. Hay que tener temor a Dios, a que le fallemos. Nos lleva a temer a Dios para no desobedecer su palabra. La palabra de Dios debe permanecer en nosotros para siempre.
La obediencia a Dios y a su palabra nos lleva a tener una buena relación con Dios. La obediencia a Dios y a su palabra nos lleva a vivir una vida recta delante de Dios. El temor a Dios y la obediencia a Él y a sus mandamientos nos hace libres del pecado, del mundo y de Satanás. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Todas estas son bendiciones de Dios para los que creemos en su palabra. La obedecemos y tenemos temor a Él a desobedecerlo. Tenemos promesas del Altísimo. Gloria a Dios. ¿Quién se va a descarriar del camino del Señor si Él nos da promesas? Hemos pasado de ser creación de Dios, hemos pasado a ser hechos hijos de Dios. Él ama a sus hijos, ama su creación. Por eso es que palabra de Dios te está llegando si no has recibido a Cristo. Pero ama a sus hijos, ¿cómo ama un padre o una madre a sus hijos? Así el Señor nos ama, porque hemos pasado a ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, todas estas bendiciones de Dios, para los que creemos en su palabra, la obedecemos y tenemos temor a Él, a desobedecerlo, tenemos promesas del Altísimo, promesas de Dios. Aleluya. Este librito también pronuncia el juicio sobre el pecado y la maldad que deben enfrentar los incrédulos. Los que no creen en su palabra, los que no le temen y los que no creen que vienen juicios si no se arrepienten de sus pecados, si no creen que Jesús es la única puerta de salvación. Nuestro Señor Jesús llora por ti como lloró por Jerusalén. Él quiere que nadie se pierda. Él te ofrece salvación y vida eterna. Él llora por ti. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Él es el que está intercediendo por ti, por mí, ante el Padre allá en el cielo. Gloria a Dios, Señor. Vamos a Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, dice en el verso 41. Verso 42, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Verso 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Verso 44, y te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Amén. Por haberlo negado, por haber rechazado la palabra de Dios cuando te ha llegado. Eso es lo que quiere decir el Señor. Padre amado, el Señor nos ama. Y Él quiere que nadie se pierda. Pero ¿cuántos hacemos caso a la palabra del Señor? Nuestro Señor Jesús, sabiendo que el pueblo y sus dirigentes esperaban a un Mesías político y que finalmente lo rechazarían como el Mesías prometido de Dios, llora, derrama lágrimas, tiene un lamento, un quejido, una tristeza en su corazón. El sollozo y el grito de un alma en agonía. Corazón quebrantado de Dios por el estado de perdición del hombre que se niega a arrepentirse y aceptar la salvación. ¿Qué espera la humanidad perdida? Que sigue en desobediencia, que no cree la palabra de Dios. Estamos viviendo ya el principio del fin de la historia y no creen. Predicamos que Cristo viene pronto y no creen. Vienen juicios y no creen. Predicamos que vienen juicios y no creen. Pero Cristo te ama y tal vez no me crees. Cristo vive y viene pronto y no creen. Y si no se arrepienten
se van a condenar y no creen tampoco en el arrepentimiento. Predica uno que hay infierno y hay lago de fuego y es muerte eterna y no creen. Pero cuando venga el anticristo, a él sí le creerán, porque ese es el Mesías político que espera el mundo incrédulo y corrupto, y se lamentarán durante la gran tribulación, y será demasiado tarde, porque los juicios de Dios estarán cayendo en el mundo entero. Pero a él sí le van a creer, y dice la palabra de Dios que le van a creer los incrédulos, los que no creen ahorita que viene Cristo pronto, que se salven, que se arrepientan para que se puedan salvar, que sigan el camino, la verdad y la vida, quien es nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero no creen? Ezequiel capítulo 3, versos 1 al 3 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, dice Ezequiel, y me hizo comer aquel rollo. Verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Amén. Miren que Ezequiel también. O sea, está ahí. En el rollo estaban las palabras y los juicios de Dios para su pueblo, cuando le habla a Ezequiel. Al igual que cuando el apóstol Juan toma el librito de la mano del ángel y lo comió. El que Ezequiel se comiera el rollo simbolizaba que tenía que recibir el mensaje de Dios y comprometerse con ese mensaje antes de proclamarlo. Y Juan profetiza también, el apóstol Juan. Miren Apocalipsis capítulo 10, verso 11. Y él me dijo, dice el apóstol Juan, es necesario que profetices, así como le habló a Ezequiel, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esta palabra ha llegado a todos ellos. El apóstol Juan, al igual que Ezequiel, debían dar un mensaje de juicios, de destrucción y lamentación. Y Dios hizo que ese mensaje fuera dulce como la miel en su boca, en la boca de ambos. Pues la palabra de Dios es el registro escrito de lo que han dicho los profetas, los apóstoles y Jesús en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios tiene el poder de impartir vida eterna. La palabra de Dios es bueno, aquí me detengo poquito. Tiene el poder de impartir vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Cuando escuchamos la palabra de Dios, la creemos, venimos a Jesucristo para aceptarlo como Señor y Salvador en nuestra vida y seguimos todo el proceso que voy a repetir ahorita ya en unos minutos. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder de impartir vida eterna, porque así es como hemos llegado a Jesucristo, como nos hemos consagrado a Él, como hemos dejado el mundo y nos hemos apartado para el Señor por medio de su palabra, porque la palabra de Dios tiene el poder. Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios es la espada que Dios nos ha dado para poder luchar contra Satanás y su jerarquía demoníaca. Y eso lo encuentran ahí en Efesios. La palabra de Dios tiene el poder de juzgar a los seres humanos en el día postrero. Lo dijo nuestro Señor Jesús. Lean en Juan capítulo 12, verso 48. Así es que seguimos con el apóstol Juan. Dice el apóstol Juan que cuando lo comió, amargó su vientre. Recuerden que el librito pues era dulce y luego fue amargo porque era la mezcla de bendiciones con maldiciones. Por eso es que amargó su vientre, porque fue una mezcla de bendiciones y maldiciones.
Para todos los creyentes que hemos creído en la palabra de Dios, que vivimos su palabra y la obedecemos, hay promesas de Dios y muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Dios promete salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y si vivimos en obediencia a Dios, Él promete no borrar nuestro nombre del libro de la vida. Aleluya. Para los que no creen que la salvación se pierde, pues vamos a ver que sí se pierde. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 5, porque muchos, hasta pastores, yo he escuchado a muchas personas y muchos que predican, evangelizan y de todo, y hasta pastores, yo he escuchado. Algunos sí dicen no se pierde, otros no les recuerdan que la salvación la tienen que cuidar porque se tiene que perder, no se tiene que perder, porque se pierde. Entonces tienen que estar en continua reconciliación con el Señor, cuidando todo, cómo estamos viviendo la vida de uno, que eso lo vamos a hablar cuando sea lo que es la prédica de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, o nadie la veremos, así es que más vale que estemos en el redil del Señor. Entonces, la salvación sí se pierde. Muchos dicen que la salvación no se pierde, pero sí se pierde. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Y dice la palabra de Dios, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que sí lo puede borrar. Aquí no lo está diciendo el Señor, porque se lo dijo a Juan, al apóstol Juan. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay que mirar que sí se borra, sí lo borra el Señor. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Al que venciere, quiere decir que al que perseveremos hasta el final. Muchos tal vez no sabemos si no viene pronto el rapto, a lo mejor nos va a tocar que morir por la palabra de Dios. Pero como decía el apóstol Pablo, el morir es ganancia, porque morimos en Cristo. Y luego ya nada más esperamos la resurrección del cuerpo. Pero nos vamos a descansar al paraíso. Gloria a Dios. O sea que siempre estemos con el Señor para vida eterna, obedeciendo sus mandamientos. Gloria a Dios. Está muy clara la palabra de Dios, que será borrado el nombre del creyente del libro de la vida, si nos desviamos del camino de la verdad y de la vida eterna, quien es Jesucristo. Cualquier persona que haya nacido de nuevo y más tarde se haya negado a perseverar en la fe y a vencer, si nuestro nombre es borrado del libro de la vida, porque se borrará ese nombre. Si como creyentes no nos cuidamos y no perseveramos hasta el final. Si nuestro nombre es borrado del libro de la vida, significa la pérdida de la vida eterna. O sea, no habrá más vida eterna. Apocalipsis capítulo 2, versos 7, 10 y 11, lo pueden leer. Si tu nombre o el mío no está en el libro de la vida, esto significa la condenación al lago de fuego que arde con azufre en el juicio final. Y es que no es mentira, vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Así es que viene tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo, y viene gloria, honra y paz a todo ser humano que hace lo bueno. Romanos capítulo 2, versos 9 y 10. Léanlo. Yo no lo estoy inventando, yo no invento nada, porque los mentirosos no pueden entrar al reino de los cielos, y si mentimos no podríamos entrar al reino de los cielos. Yo prefiero pedir perdón y pedir disculpa. Así como cuando empezamos, que pedimos perdón a Dios, al prójimo y todo, porque hemos ofendido a Dios, hemos ofendido su gloria y ofendemos al prójimo. Al prójimo lo ofendemos juzgando, mirando todas sus
bueno, todos los actos que no están bien ante el Señor y todo, pero también nosotros debemos decirles. Acuérdense que en Ezequiel capítulo 3, versos del 17 al 21 lean, o del 16 si quieren. Ahí dice que si vemos que el hermano o la hermana en Cristo, el creyente, está haciendo cosas que no están agradables a Dios y no le decimos, dice la palabra de Dios ahí, él morirá, pero a ti te habré, él morirá, pero a ti te habré cobrado la sangre de él, o sea, la muerte de él. Pero si tú le dices, si tú le avisas que no está bien y tú le dices y no hace caso, él morirá, pero tú habrás salvado tu vida. Así es que tenemos que hablar. Muchas veces nos pueden criticar cuando uno habla y dice, bueno, mira, esto no está bien, yo estoy mirando esto y no está bien y es mejor que te reconcilies con el Señor, es mejor que estés así porque si no, esto te va a llevar al infierno. Hay que hablar claro, pero el arrepentimiento y la reconciliación es lo que nos puede ayudar a todos. Así es que por eso para los cristianos tibios que han estado en el mundo y un pie en el mundo y el otro pie que yo voy a la iglesia y lo tengo con Dios, eso es estarte burlando del Señor y el Señor no puede ser burlado. Todos los cristianos reconcíliense también. Entonces no podemos jugar con nuestra salvación, no podemos jugar con la vida eterna. En primer lugar no podemos jugar con Dios. Con nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Dios te ama y te ofrece gratis la vida eterna en Jesucristo. ¿Qué es la salvación? Porque muchas veces, bueno, yo sí he oído yo escucho que salvación y salvación, pero ¿qué es? ¿Qué es la salvación? Cuando preguntan las personas. En griego es soteria, que significa liberación. Entonces, cuando tú vienes a Jesucristo, Dios te ofrece ser liberado del pecado, del mundo y de Satanás. Y cuando tú vienes a Jesucristo, tú sabes que Él es el único camino de salvación. Es Cristo. La única puerta de salvación es Cristo. La salvación se recibe por gracia, gratis, mediante la fe en Cristo. Y toda persona que no ha recibido a Cristo no es hijo de Dios. Les dije que lo iba a repetir. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Para ser hijo de Dios debemos recibir a Cristo, como lo dije, como Señor y Salvador en nuestra vida. Después del acto de fe, debemos tener una acción continua de creer. La fe verdadera no es una creencia y una confianza inactivas en Jesucristo y su obra redentora. La fe verdadera es una entrega abnegada y amorosa, activa, que nos acerca a Él como Señor y Salvador. Cristo vive en el cielo y en la presencia del Padre. Gloria a Dios. Y Él está intercediendo por todos y por cada uno de nosotros, por todos los creyentes de acuerdo a la voluntad del Padre. Cristo viene pronto a levantar a su iglesia, pueblo de Dios, iglesia de Dios, amigos que nos escuchan. Ya vamos a hacer la oración de fe para salvación, por si tú quieres vida eterna. Tú decides si quieres la luz o las tinieblas, la vida eterna o la muerte eterna, el infierno o el cielo. Así es que Cristo viene pronto a arrebatar a su iglesia. Si tú no has venido a Cristo, lo vuelvo a repetir, no eres hijo de Dios y no podrás irte en el rapto. No eres creyente en Cristo. No eres salvo.
no hay vida eterna. Si no eres salvo, si no eres creyente, no eres hijo de Dios. Ok, si no eres, a ver, lo voy a repetir así, a ver, si no eres hijo de Dios es porque no eres creyente. Si eres creyente, eres hijo de Dios. Entonces, solamente los hijos de Dios que vivan la palabra, eso es la iglesia. La iglesia somos todos los creyentes, hijos de Dios que vivamos la palabra, que no nos desviemos, que no estemos en el mundo. Si estamos viviendo en obediencia a los mandamientos de Dios, a los mandatos de Dios, nos podremos ir en el rapto. Y recuerden que sin santidad nadie verá al Señor. Así es que luego vamos a hablar de santidad. Pero imagínense, si muchas personas me critican por hablar la verdad del evangelio, de la palabra de Dios, espérense cuando venga la prédica de santidad. Y es que yo tengo que hablar como el Señor me lo ponga. Yo tengo que seguir la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien me guía. Pues ya me imagino, tal vez algunos ya no me vayan a hablar porque crean que lo digo por ellos, pero yo, en la presencia del Señor, en donde yo estoy ahorita, yo sé que hablar de santidad le va a afectar a mucha gente. Le va a afectar a mucha gente. Y en la presencia de Dios yo lo digo, yo no hablo nada en la carne. Dios me libre, porque no quiero estar en los juicios de Dios. Ni quiero que sea como decir yo soy creyente, pero que no esté viviendo la palabra. Y como dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Quiénes decimos Señor? Los creyentes. No todo creyente que diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está viviendo en desobediencia. Porque no está viviendo en santidad. Porque está quedando bien con el hombre y no con Dios. Y maldito, dice la palabra de Dios, el que confía en el hombre y no en Dios. Estamos aquí en la tierra, pero no y en este mundo, pero no somos de este mundo. Así es que Cristo viene pronto, iglesia de Dios. Cristo viene pronto. Y entonces, imagínense cómo va a ser, pero yo voy a hacer hasta donde yo llegue, hasta donde la vida física yo la tenga aquí. O si me voy en el rapto, pues gloria a Dios. Si no me voy en el rapto y paso la muerte física, gloria a Dios. Lo único que le pido al Señor que yo muera bien reconciliada con Él. Yo no quiero irme al infierno. Y yo de verdad, como he predicado la palabra y como el Espíritu Santo me hace sentir los juicios que estarán pasando, lo que es el infierno, viendo testimonios de personas que han llegado, no al infierno por ser malas, que el Señor las ha llevado y han mirado en el infierno. ¿Para qué? Para que vengan a testificar de lo que han visto y cómo sufren las almas en tormento. Y eso ya es por toda la eternidad, porque el infierno, en el infierno ya nadie se puede salvar, todas las almas que han llegado ahí. Yo por eso lo digo y lo pongo bien claro y hablo con la verdad, que sin santidad nadie veremos al Señor, que si no estamos viviendo la palabra en obediencia, no veremos al Señor porque no hay vida eterna. Y la palabra lo dice muy claro, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, no todo el que diga soy creyente es creyente. Por eso es que la palabra de Dios está muy clara. Entonces, yo lo que les puedo decir, que se mantengámonos en santidad. La santidad es estar separado del mundo, apartado para Dios, separado de todas las cosas que hay en el mundo. Estamos aquí,
Pero en este mundo estamos para vivir porque tenemos que vivir, pero estamos para predicar la palabra a los que están perdidos, a los que andan en pecado. Estamos aquí no para deleitarnos con las cosas del mundo, sino para que las almas vengan, para ser los instrumentos del Señor, predicar su palabra y las almas vengan a los pies de Cristo. Este mundo a nosotros no nos pertenece. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, verso 20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la... déjenme leérselo bien porque se me olvida a veces el versículo. 2:20 dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, gloria a Dios. Pablo describe su relación con Cristo en términos de un profundo afecto por su Señor y dependencia de Él. Y los que tenemos fe en Cristo vivimos en íntima comunión con Él. Tanto de verdad que nosotros nos deleitamos cuando nos habla el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual. Entonces, iglesia, pueblo de Dios, Cristo viene pronto a levantar a su iglesia. Y si tú no has venido a Cristo, no eres hijo de Dios y no podrás irte en el rapto. No eres creyente en Cristo, no eres salvo. No hay vida eterna, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y vamos a leer en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. A ver, vamos aquí a Romanos. Yo me lo sé, pero bueno, lo voy a ir diciendo. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Y dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que tenemos que creer y confesar con nuestra boca. Gloria a Dios. Si Cristo murió por ti, por mí y por toda la humanidad, ¿por qué no lo quieres aceptar? Yo te quiero decir esto. Ninguna religión te va a llevar para ser salvo. Pero tú te has puesto a pensar alguna vez, si tú sigues tradición de papá y mamá, como yo la seguía, yo era católica, y hay imágenes, ¿te has puesto a pensar si esas imágenes te escuchan? Si esas imágenes te van a ayudar cuando algo te esté pasando, si esas imágenes te van a sanar cuando estés enfermo, si estás adorando demonios. Porque la palabra de Dios dice que detrás de las imágenes están los demonios, se están riendo de ti. ¿Tú te has puesto a pensar todo eso? Y si no lo has pensado, piénsalo. Porque estás rechazando a Jesucristo, quien vino y derramó su sangre por ti, por mí y por toda la humanidad. Y con esa sangre es con quien, cuando tú te arrepientes, el Señor lava todos tus pecados y todos tus pecados se borran de los libros, del libro en donde están anotados todos tus pecados. Porque el día del juicio del gran trono blanco, ahí se van a abrir los libros recuerden que va a salir la muerte primera es el infierno y el infierno sale para que sea juzgado, o sea, todas las almas que hay ahí les van a decir, por eso ya no hay salvación, ahí les van a decir que el por qué estuvieron en el infierno. Puede ser orgullo, mentiras, vanagloria, falta de perdón, todo eso también llegan al infierno, cuando un corazón no está limpio. Miren, que si nosotros los que predicamos la palabra de Dios, porque todo aquel que predica la palabra de Dios y que diga que no es cierto, mentira del diablo.
todos, porque todavía todos estamos en esta carne, le fallamos al Señor. No estaremos en pecado, pero sí le fallamos al Señor. Pero la mentira, dice la palabra de Dios, que sí es un gran pecado. El orgullo también, la falta de perdón también es pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Si tú sientes algo por alguien que te ha hecho daño, suéltalo. Pídele al Señor que te ayude, que te limpie tu corazón. Perdona. Pide perdón y perdona. O sea, nos tenemos que estar limpiando todo el tiempo, reconciliando todo el tiempo. Yo así estoy con el Señor, reconciliándome a cada rato. ¿Por qué? Porque hay cosas, yo soy celosa de la palabra de Dios y hay cosas que a veces no me gustan. O hay cosas que yo miro. Y ya cuando me doy cuenta, digo, Señor, perdóname si ya estoy juzgando. Porque le ofendemos al Señor con los ojos, con la mirada, con la boca, con los pensamientos, con los sentimientos, con las palabras, con las acciones, con todo. Estamos todavía en esta carne, que es uno de los peores enemigos que tenemos. A la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta ayunar, a la carne no le gusta escuchar la palabra de Dios, a la carne no le gusta estar en disciplina. A la carne no le gusta estar en obediencia a Dios. La carne te pide otra cosa, pero tú debes dominar tu carne para que tu carne no te domine a ti. Y la fortaleza nos la da el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En dónde pasaremos la eternidad? Que fue al principio que yo les hablé. ¿En dónde pasaremos? ¿Tú te has puesto a pensar? ¿Tú te has puesto a pensar en dónde pasarás la eternidad? Yo sé que los creyentes ya hicimos una oración de fe para salvación, pero ahora es mantenernos en el redil del Señor y no desviarnos, porque la salvación se pierde. No todo el que diga que es creyente se va a ir en el rapto, si no está en reconciliación con Dios y no está viviendo en santidad. Y la santidad es separarse del mundo y apartarse para Dios. Tú dices que estás en santidad, ¿qué haces en las cosas del mundo? En los lugares que visita el mundo y que hay puras cosas horribles. Y miren, hasta juguetes, ropa, de todo. Que Satanás es el príncipe de este mundo y se ha encargado de distribuirlo a todos sus instrumentos, demonios que están en todo el mundo, con cómo está ya la ropa. Ya tú ya no encuentras ropa normal. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Tú no encuentras juguetes bonitos, sanos, como para los niños. Ya tengan cuidado, padres. Saquen toda esa anatema que tengan en su casa, ropa, juguetes, cuadros. Todo anatema quiere decir maldición. Saquen toda esa maldición que tienen en su casa. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Entonces hay que mantenernos. Si son cristianos ya, hay que mantenernos. Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, nos tenemos que comportar como los hijos de Dios, para no ser piedra de tropiezo para otras personas. Miren, a mí es que, Dios mío, yo doy consejería. Hay muchas personas de diferentes lugares que me llaman, me cuentan muchas cosas y de verdad, los creyentes que dicen ser creyentes son piedra de tropiezo para los mismos creyentes que no están tan fortalecidos y son piedra de tropiezo para almas que vengan, que son inconversas y que vengan a los pies de Cristo. Pero yo sí les digo a todas las personas que no son creyentes, que vengan a Jesucristo y no se fijen en lo que hacen ese tipo de personas, porque ese tipo de personas dicen que son creyentes tal vez porque hicieron la oración de fe para salvación una vez, pero no la hicieron con arrepentimiento y no pasó nada. Siguen en el mundo. Ustedes lean la palabra, entren en oración, crean la palabra de Dios, vengan a Jesucristo y el Espíritu Santo
les va a dar convicción de que son hijos de Dios y les va a dar convicción de que ustedes ya no tienen que estar en el mundo. Yo cuando me convertí a Cristo fue cuando yo tiré todo sin que nadie me lo dijera. El Espíritu Santo me iba diciendo y yo limpié mi apartamento. Yo limpié todo. Todo limpié. Tiré libros que a mí me regalaban, que del secreto y todo eso, vieran que yo tenía hasta la película y libros. Todo eso es diabólico. Yo no lo sabía. Y a mí nadie me dijo, tíralo. Miren, eso fue en septiembre del 2016. Yo me convertí, yo todavía no me congregaba en ninguna iglesia. Yo me convertí en junio. En julio fue mi llamado de ese mismo año. En septiembre yo escombré mi casa porque el Espíritu Santo me fue guiando para tirar toda la anatema que yo tenía. Yo tiré todo. El Señor lo sabe. Gloria a Dios, aleluya. Amo a mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, que es el Espíritu del Señor Jesús que tenemos los creyentes aquí. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que para todas las personas que van a recibir a Cristo, hoy van a nacer de nuevo. Hoy cambia tu vida. Hoy tienes esperanza de no pasar los juicios de Dios aquí en la tierra. Hoy pasas a ser hijo de Dios, hija de Dios. Y hoy te resplandece la verdad del Evangelio. Hoy llega la luz a tu vida y se van las tinieblas. Hoy eres libre del pecado del mundo y de Satanás. Gloria a Dios. Así es que vamos a hacer la oración de fe para salvación. Nosotros vamos a hacer, yo voy a hacer la oración de fe para salvación. Ustedes van repitiendo, pero vamos a dar gracias a Dios ahorita por la palabra que el Señor nos ha dado, por esta prédica, y hacemos la oración de fe para salvación para orar por ustedes también. Ya es todo cortito, para la gloria y honra de Dios, para no hacer tan larga la prédica. Amén, gloria a Dios. Padre amado, bendito Rey, estamos aquí ante tu divina presencia, Señor. Yo te doy gracias por esta palabra, Señor, por la palabra que tú nos diste, porque aún nosotros los que predicamos, Señor, nos ministras primero por medio de tu Santo Espíritu, para luego nosotros poder ministrar a otras personas. Gracias, Señor, porque tú me hablas en todo momento, cada que yo leo tu palabra, Señor. Tú me haces reflexionar y por medio de tu Santo Espíritu, Señor, redarguyes dentro de mí. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado a todos, por tu bendita palabra, por tus promesas, por tus bendiciones, Señor, y por todas estas personas, Señor, que tú estés tocando en este momento para que puedan hacer la oración de fe para salvación, para que vengan y te acepten como Señor y Salvador en su vida, para que crean que Dios te levantó de entre los muertos, Señor, y para que puedan ser salvos y puedan pasar de ser creación tuya, Señor, puedan pasar a ser tus hijos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Pues ahora vamos a hacer la oración de fe para salvación. Padre, ustedes van repitiendo, aquí estoy ante tu divina presencia, reconociendo, Señor, que soy pecador, pero hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido. Yo te pido, Señor, perdón, porque sé que te he ofendido y he ofendido tu gloria y he ofendido a mi prójimo también. Señor, yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida por mí y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Señor Jesucristo, yo confieso, como dice tu palabra, yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Yo creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor, para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo
y apartarme para ti solamente. Te prometo, Señor, vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos, caminar en luz y no en tinieblas. Y yo te pido, Señor, que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda encontrar escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Y pues a todos los que le recibieron, ya les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios, como lo leímos en Juan capítulo 1, verso 12. Y yo les dejo saber que hay fiesta en el cielo, tan solo por un pecador que se arrepienta. Lucas capítulo 15, verso 10. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Amén. Voy a orar por ustedes. Padre amado, misericordioso, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, porque tu bendita palabra ha hecho, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu redarguya a todas las personas que han venido, todas las almas que han venido a ti, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, tú sigues ganando almas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ahora te pido, Padre, que tú los cubras con la sangre preciosa de nuestro Cordero Santo Jesucristo, que los guíes por medio de tu Santo Espíritu, Señor, a una iglesia de sana doctrina en donde ellos vayan edificándose cada vez más en tu palabra, Señor, que no den un paso atrás, Padre, que tu Santo Espíritu esté en cada uno de ellos para que los vaya guiando a toda verdad y rechazando, Señor, todo dardo del enemigo, Señor, que parezca luz y son tinieblas. Padre, yo todo esto te lo pido, Señor, bendícelos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Guíalos, Señor, en tu redil, en tu camino, Señor, y que no se puedan desviar. Yo todo esto te lo pido, Padre, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.